Estimadas y estimados, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Emilio Renzi y a continuación vamos a seguir dentro de la unidad temática denominada Historias que maravillan y que inquietan. En este caso, para enfocarnos en un cuento del gran Macedonio Fernández, denominado El zapallo que se hizo cosmos, cuento del crecimiento, que tiene un epígrafe que dice: dedicado al señor decano de una facultad de agronomía, le pondré doctor, a lo mejor es abogado. Érase un zapallo creciendo solitario en ricas tierras del Chaco, favorecido por una zona excepcional que le daba de todo, criado con libertad y sin remedios, fue desarrollándose con el agua natural y la luz solar en condiciones óptimas, como una verdadera esperanza de la vida. Su historia íntima nos cuenta que iba alimentándose a expensas de las plantas más débiles de su contorno, darwinianamente. Siento tener que decirlo, haciéndolo antipático, pero la historia externa es la que nos interesa, esa que solo podrían relatar los azorados habitantes del Chaco, que iban a verse envueltos en la pulpa zapallar, absorbidos por sus poderosas raíces. La primera noticia que se tuvo de su existencia fue la de los sonoros crujidos del simple natural crecimiento. Los primeros colonos que lo vieron habrían de espantarse, pues ya entonces pesaría varias toneladas y aumentaba de volumen instante a instante. Ya medía una lengua de diámetro cuando llegaron los primeros hacheros mandados por las autoridades para seccionarle el tronco, ya de 200 metros de circunferencia. Los obreros desistían más que por la fatiga de la labor, por los ruidos espeluznantes de ciertos movimientos de equilibración, impuestos por la inestabilidad de su volumen que crecía por saltos. Cundía el pavor. Es imposible ahora aproximársele, porque se hace el vacío en su entorno, mientras las raíces imposibles de cortar siguen creciendo. En la desesperación de vérselo venir encima, se piensa en sujetarlo con cables. En vano. Comienza a divisarse desde Montevideo, desde donde se divisa pronto lo irregular nuestro, como nosotros desde aquí observamos lo inestable de Europa. Ya se apresta a sorberse el Río de la Plata. Como no hay tiempo de reunir una conferencia panamericana, Ginebra y las cancillerías europeas están advertidas. Cada uno discurre y propone lo eficaz. Lucha, conciliación, suscitación de un sentimiento piadoso en el zapallo, súplica, armisticio. Se piensa en hacer crecer otro zapallo en el Japón, mimándolo para apresurar al máximo su prosperación, hasta que se encuentren y se entredestruyan, sin que empero ninguno sobrezapalle al otro. ¿Y el ejército? Opiniones de los científicos. ¿Qué pensaron los niños? Encantados seguramente. Emociones de las señoras. Indignación de un procurador. Entusiasmo de un agrimensor y de un tomamedidas de sastrería. Indumentaria para el zapallo. Una cocinera que se le planta delante y lo examina, retirándose una legua por día. Un serrucho que siente su nada. La bochi que maulla. Y Einstein, frente a la facultad de medicina, alguien que insinúa: ¿purgarlo? Todas estas primeras chanzas habían cesado. Llegaba demasiado urgente el momento en que lo que más convenía era mudarse adentro. Bastante ridículo y humillante es el meterse en él con precipitación, aunque se olvide el reloj o el sombrero en alguna parte, y apagando previamente el cigarrillo, porque ya no va quedando mundo
fuera del zapallo. A medida que crece, es más rápido su ritmo de dilatación. No bien es una cosa, ya es otra. No ha alcanzado la figura de un buque que ya parece una isla. Sus poros ya tienen 5 centímetros de diámetro, y ahora 20, y ahora 5 metros, y ahora 20 metros, y ahora 50. Parece presentir que todavía el cosmos podría producir un cataclismo para perderlo. Un maremoto o una hendidura de América. ¿No preferirá, por amor propio, estallar? ¿Astillarse antes de ser metido dentro de un zapallo? Para verlo crecer, volamos en avión. Es una cordillera flotando sobre el mar. Los hombres son absorbidos como moscas. Los coreanos en la antípoda se santiguan y saben que su suerte es cuestión de horas. El cosmos desata en el paroxismo el combate final. Despeña formidables tempestades, radiaciones insospechadas, temblores de tierra, quizás reservados desde su origen por si tuviera que luchar contra otro mundo. Cuidaos de toda célula que ande cerca de vosotros. Basta que una de ellas encuentre su todo comodidad de vivir. ¿Por qué no se nos advirtió? El alma de cada célula dice despacito: yo quiero apoderarme de todo el stock, de toda la existencia en plaza de materia. Llenar el espacio y tal vez los espacios siderales. Yo puedo ser el individuo universo, la persona inmortal del mundo, el latido único. Nosotros no la escuchamos y nos hallamos en la inminencia de un mundo de zapallo, con los hombres, las ciudades y las almas adentro. ¿Qué puede herirlo ya? Es cuestión de que el zapallo se sirva sus últimos apetitos para su sosiego final. Apenas le faltan Australia y Polinesia. Perros que no vivían más de 15 años. Zapallos que apenas resistían 1 y hombres que raramente llegaban a los 100. Así es la sorpresa. Decíamos, es un monstruo que no puede durar. Y aquí nos tenéis adentro. ¿Nacer y morir para nacer y morir? Se habrá dicho el zapallo. ¡Oh, ya no! El escorpión, que cuando se siente inhábil o en inferioridad, se pica a sí mismo y se aniquila. Parte al instante al depósito de uniformes de la vida escorpiónica para su nueva esperanza de perduración. Se envenena solo para que le den vida nueva. ¿Por qué no configurar el escorpión, el pino, la lombriz, el hombre, la cigüeña, el ruiseñor, la hiedra inmortales? Y por sobre todo, y por sobre todos, el zapallo, personación del cosmos, con los jugadores de póker viviendo adentro y altercando los enamorados, todo en el espacio diáfano y unitario del zapallo. Practicamos sinceramente la metafísica cucurbitácea. Nos convencimos de que, dada la relatividad de las magnitudes todas, nadie de nosotros sabrá nunca si vive o no dentro de un zapallo y hasta dentro de un ataúd.
Y si no seremos células del plasma inmortal, dice la Bocchi, que puede ser. Escuchen. Tenía que suceder. Totalidad todo interna. Limitada, inmóvil, sin traslación, sin relación. Por ello, sin muerte. Parece que en estos últimos momentos, según coincidencia de signos, el zapallo se alista para conquistar no ya la pobre tierra, sino la creación. Al parecer, prepara su desafío contra la Vía Láctea días más, y el zapallo será el ser, la realidad y su cáscara. El zapallo me ha permitido que para vosotros, queridos cofrades de la zapallería, yo escriba mal y pobre su leyenda y su historia. Vivimos en ese mundo que todos sabíamos, pero todo en cáscara ahora, con relaciones solo internas y así, sin muerte. Esto es mejor que antes. Macedonio Fernández, en relatos, cuentos, poemas y misceláneas. A continuación, estimadas y estimados, nos dirigimos hacia el apartado para empezar de la página 47 y empezamos a resolver las consignas de las actividades. Dice el punto A. Respondan a estas preguntas. ¿Sí? Dice: ¿en qué lugar está el zapallo al comienzo del relato? ¿Qué características de ese lugar favorecen su crecimiento? Yo no les voy a decir nada, pero ustedes habrán visto que al principio el zapallo se encuentra en ricas tierras de... Les doy opciones: Kuala Lumpur, Kazajstán, las tierras de Egipto, China, Taiwán o el Chaco. En una zona excepcional, ¿sí? Ustedes tienen que elegir entre esas opciones que les di: planeta Marte, la Luna o el Chaco. En una zona excepcional que le da de todo, ¿sí? ¿Y qué características de ese lugar favorecen su crecimiento? Agua natural y luz solar en condiciones óptimas. Vamos al punto B, que dice: identifiquen en los párrafos 3 a 5 las soluciones que se proponen para resolver el problema del crecimiento del zapallo. Yo no les voy a decir nada, pero primero piensan en atarlo con cables, después que el mismo zapallo estalle, y por último alguien propone la idea de purgarlo. Purgarlo. Punto C. Dice: lean en el 5º párrafo la oración en la que se menciona la solución adoptada finalmente. Recordarán que, siendo tal el crecimiento del zapallo, directamente lo que más convenía era mudarse adentro. Punto D, que dice: señalen hasta dónde ha llegado el crecimiento del zapallo al final del relato. ¿Qué ocurre con el mundo a medida que crece? ¿Es destruido o es incorporado por el zapallo? ¿Qué ocurrirá en el futuro según el narrador? Pero los pibes y las pibas no entienden, Bocchi, tu idioma gatuno. Así que... ¿qué querés decir, Bocchi? Bocchi. Bien. Ah, muy bien. Bueno, lo que la Bocchi les quiere decir, que al finalizar el relato, el zapallo ocupa todo el planeta Tierra.
A medida que crece, incorpora al mundo. ¿Viste? La Boche está de acuerdo. Y en el futuro se propone conquistar la Vía Láctea y todo el cosmos. Del apartado del diccionario a los textos, denominado así, vamos a hacer nada más que el punto 1. ¿Qué dice? La Boche quiere ayudar. Escriban en sus carpetas una definición para los neologismos. Neologismos son palabras inventadas ante determinadas circunstancias. Por ejemplo, pulpa zapallar. Es decir, palabras nuevas que no existían, pero aparece una circunstancia que las genera. ¿Sí? Son neologismos. Pulpa zapallar, sobrezapallar, zapallería, mencionados en el texto. Y les pide también, por último, que propongan otros 2 neologismos que deriven de la palabra zapallo y formulen una definición para cada uno. Esto es como el juego del diccionario, ¿sí? Tienen que inventar 2 neologismos que de alguna u otra manera se relacionen con la palabra zapallo, zapallero, zapallística, zapalladuría y acompañar esa palabra que inventen de una definición de diccionario, ¿sí? Por ejemplo, pulpa zapallar puede ser el relleno de un zapallo, ¿sí? Sobrezapallar es cuando, por ejemplo, puede ser cuando un zapallo envuelve a otro, lo sobrezapalla, claramente. Después, zapallería es cuando un zapallo se transforma en un hogar. Y no sé, por ejemplo, ¿qué neologismo? Recién les dije algunos, ¿no? Puede ser zapallamiento, ¿sí? Y la definición sería acostumbrarse a la vida dentro del zapallo. O zapallación, que podría ser la extensión del zapallo. Básquet zapallol, ¿sí? Que es un básquet que se juega con zapallos. O zapallor, que son los errores que cometemos dentro del ámbito del zapallo. O zapallestre, que es un extraterrestre con cuerpo de zapallo. Bueno, seguramente ustedes tendrán ideas muchísimo más originales y significativas. De esta manera hemos llegado al final de las actividades del día de la fecha y por lo tanto me despido de ustedes, no sin antes pedirles que se cuiden y que intenten ser felices. Les mando un abrazo enorme. Nos estamos viendo.